Son periodista y además uno de los más cracks del periodismo en Colombia, Rafael Poveda. Jairo, yo creo que no hemos tenido la oportunidad de tener a Rafael Poveda aquí. Yo lo veo siempre en YouTube porque Rafa se ha dedicado a todo el tema del periodismo independiente y periodismo digital y ha hecho una comunidad impresionante para los que de pronto han tenido la oportunidad de ver algunas crónicas de algo que se llama Testigo Directo. Ay, y hay muchas crónicas muy él es el bacanas. que tiene la voz así toda gruesa. Sí, relacionadas con la ciudad de Bogotá y obviamente de Colombia y el mundo. Vamos a saludar a Rafael Poveda, hombre, bienvenido. Bogotá. Ya les vamos a contar Gracias, porque muchachos. ya Kevin, bienvenidos. ¿Cómo vamos? Muy bien, súper. Pero ¿cómo sería una presentación en cómo amaneció Bogotá de Tropicana con Rafael Poveda? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Testigo Directo. ¿Cómo amanece Bogotá en el día de hoy con J y su gente de Tropicana, la más bacana? Hace mucho bozarrón, man. Hace rato que no oía una voz de verdad varonil en Tropical. ¡Ay, papi! Vamos a ponernos serios. ¿Cuál es la razón por la que Rafael Poveda está aquí? Obviamente tiene muchos méritos para entrevistarlo y saber parte de esas grandes historias que ha contado a través de su canal de YouTube y nos demoraríamos 2 horas hablando de esas crónicas de las tomas a la localidad del barrio Santa Fe, del movimiento de las drogas en Colombia, de las bandas criminales como el Tren de Aragua y otras sobre mulas y muchos temas más. Pero hoy está aquí es por un dato bastante interesante y es que Jairo, muchachos, Sí, señor. por esos días se realiza la Feria del Libro en Bogotá, termina en el día de hoy, por si no lo sabían, todavía están a tiempo para ir hoy como último día, menos congestionado. Y es que Rafael Poveda y Kevin Pinzón, que es el periodista que lo acompaña en el día de hoy, hicieron varios libros e hicieron crónicas Sí, y señor. entrevistas a el violador y homicida de niños Garavito, Luis Alfredo Garavito. Ahí. Que ha sido tendencia en estos últimos días por una situación de salud y que además sigue siendo un hombre bastante polémico. Es que precisamente fue por esas entrevistas que se vuelve viral nuevamente Garavito y el tema de si finalmente Ahí. iba a quedar libre o no por las siguientes semanas. Pues estamos con Rafael Poveda y Kevin y quiero de una vez preguntarle a Rafael, ¿cómo lograron Ay. entrevistar a una de las personas más difíciles de entrevistar en Colombia y en el mundo? Todo el mundo conoce la historia de Luis Alfredo Garavito Adri, que es lastimoso. Pero ellos tienen una historia de cómo logran contactarlo y cómo inicia este proceso de las entrevistas a Garavito y en qué año fue, Rafa. Nosotros comenzamos en el 2020, que nos reunimos con Garavito en febrero del 2020, pero el artífice de todo esto es aquí El Es pupilo. Kevin. tenía 18 años cuando le escribió a Garavito. ¿Eh? Garavito tiene más de 200 solicitudes de entrevistas. Es verdad. Y Kevin le escribió, yo no tenía ni idea, era para Testigo Directo, para un reportaje, después me dijo, tenemos a Garavito y bueno, ahí comienza la historia. Dale tú. ¡Wow! Bueno, pues así fue. Un saludo para todos los oyentes de Tropicana. Bienvenido, Kevin. Uy. Nosotros, más o menos hacia diciembre del año 2019, nos dimos a la tarea de enviar unas cartas a la cárcel La Tramacuba de Valledupar. Y hacia enero del 2020 ya, me escribe un familiar de él, me llama y me dice, bueno, ¿qué quieren? Ahí. Y le digo, no, deme un minuto de él con llamada, quiero hablar con él. Y así se da, un jueves me llama Luis Alfredo Garavito y en un minuto, pues bueno, se convirtieron 3 años de llamadas todos los días, de 2, 3, 4 horas. Más o menos fue como 1 año y 3 meses, ¿no? Porque nosotros lo visitamos en febrero del 2020, pero hasta abril del 2021 pudimos por primera vez sentarlo al frente de la cámara. Entonces fue todo ese tiempo. Pero perdón, ¿cómo fue la visita a la cárcel? Es decir, la primera. La primera visita, él nos tuvo que incluir, como cualquier PPL privado de la libertad del país, nos tuvo que incluir a su lista de personas cada De privado la visitas, libertad. de visitantes. 10 personas que tiene que incluir, nos incluyó y pues fuimos a visitarlo sin cámaras. Fuimos, Rafa y yo, estuvimos como desde las 8 de la mañana como hasta las 2 de la tarde, ¿no, Rafa? De 9 a 2, 5 horas encerrados con él. Él tiene como una celda, como una especie de sala, pero no podemos llamarlo una sala. Al fondo está su habitación, pero no pudimos entrar. Queríamos entrar a ver qué había en las ¿Qué paredes. tenía allí? Y acuérdate que cuando él lo cogieron en el año 99 tenía un maletín con muchos recortes de periódicos y también con todo lo de los pasajes que pagó por diferentes lugares. Entonces estuvimos sentados, Kevin a la izquierda, él al frente, y la verdad que fue una
charla, entrevista sin cámara como muy intensa. Muchas preguntas, muchas preguntas, muchas respuestas. Pudiéramos haber estado ahí 10, 15 horas y este es un personaje muy hábil, muy astuto. Es como un culebrero, una persona que habla bien, pero que te convence, pero además lo que más me impresionó era que tenía una mirada como de hielo, como si tuviera en su ojo derecho, que lo tiene abierto, pero el otro lo tenía muy cerrado, como unos rayos X que te mira como con una gran No intensidad. les quitaba la mirada en ningún momento a ustedes. Sí, pero trató de ser muy amable desde un principio, pues nos ofreció café y creo que como un mecato, ¿cierto? Sí, unas Y empanadas. nosotros así como que nos miramos, Sí. no, mira, ya desayunamos, muchas gracias. Pero fue una entrevista que salimos convencidos que esa era una historia que teníamos que contar. Rafa, tú hablas desde lo profesional, pero yo creo que hay que tocar al humano detrás del periodista o de los periodistas que estaban allí sentados. En el momento en el que ustedes llegan, ¿qué sensación tienen? O sea, cuando ustedes lo ven a los ojos como seres humanos, ¿qué sienten? Bueno, yo desde niño he estado escuchando sobre esta historia, por eso siempre tuve la curiosidad. Incluso esas celdas quedan como en un segundo piso. Nosotros estábamos en el primero y cuando yo le escuché la voz le dije, Rafa, ahí viene. Rafa me Ay. dijo, no, ese no es. Rafa, estoy seguro que ahí viene. Y cuando él bajó me llamó la atención porque Rafa fue el primero que le dio la mano. Yo estaba como un poco nervioso, Claro. yo estaba ahí al lado de Rafa. Ay. Y cuando él me volteaba a mirar, como que se queda callado. Ay. Y yo me quedé como, uy, ¿qué pasó? Como Kevin. Y me dice, ¿usted quién es? Y yo, Kevin Pinzón, mucho gusto. Y me dice, uy, yo pensé que usted tenía más edad. Y Dios. se queda mirándome hacia los ojos. Y Rafa le dijo, no, sentémonos. Y por ahí como al pasar una hora de estar conversando, le dice, para la conversación y me pregunta la edad. Ay, ay, ay. Y eso me llamó pues como demasiado la Curiosamente la atención, claro, Claro, además que yo en esa época estaba un poco más delgado, sin barba. claro. Estaba un poco más... Tenías más, un aspecto más joven, más joven, más joven. nervios. ¿Y Rafa qué sintió? Pues la verdad con mucha curiosidad. Pero además desde un principio como un aura como de maldad, la verdad. Negativa. Sí, como que Un ambiente es una pesado. persona que quiere ser bien contigo, que se sienta bien, pero cuando comienza a contarte cosas como que tú ya te das cuenta de que, Jue madre. este es un personaje perverso. Con algo que me pasaba a mí. En esa época Martín, mi hijo, tenía 10 años, ahora tiene 12, Claro. y yo lo amo con Valentina, mis hijos, y yo decía, después de que salimos de la entrevista, y bueno, después se vino la pandemia y yo le decía a Kevin, ¿sabes qué? Yo creo que te va a tocar entrevistarlo solo, yo no sé si voy a poder. ¿La carga? Sí, la carga por mi hijo, pero además, y sucedió De durante las imaginarte, entrevistas después, y porque era llegar y entrevistar a alguien y saber de casos, por ejemplo, de un niño que él mató de una manera, con una sevicia increíble en Tunja, y confrontarlo, pero pensar en mi hijo. Claro, Porque es, como es padre. duro, ¿sí me entiendes? Pero bueno, llevamos a cabo yo creo que más de 30 horas, Más de ¿cierto? 30 Pero él horas. les contaba en la entrevista lo que había hecho con detalles. No, nunca lo preguntamos. Entonces, ¿de qué hablaron todas esas No, de muchas cosas, de dónde comienza todo. Eran más cosas alrededor, y te voy a decir por qué. Yo creo que de lo más desafiante para nosotros primero es, ¿y cómo podemos entrevistar a alguien? Porque también estamos haciendo un documental para una plataforma, y no hacer ver a esta persona como si fuera una biografía de él. Claro. En absoluto tenía que ser así. No era apología al delito. Ni Entonces, era- revictimizar a para las todo. personas. de todo. Y el principal objetivo era, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este tipo Llegó a mata a cometer. 210 niños? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa por su mente? ¿Y qué encontraron de respuesta, Rafa? También incluso antes de responderte eso, creo que ahondamos, nosotros nos preparamos muy bien. Hubo acompañamiento de perfiladores de Ah, ok. renombre del país, incluso estuvo Belisalio Valbuena, que es uno de los mejores perfiladores, acompañándonos también en la construcción de los cuestionarios. También uno de los objetivos principales no era hacer una entrevista por hacerla, por morbo, sino también lograr un documento también para la ciencia forense del país. Yo creo Claro. que este es un avance increíble para la ciencia. Incluso muchos de los perfiladores que nos han acompañado han dicho, es la primera vez que vemos a alguien delante de la cámara, un asesino serial,
sentado de una manera diferente, tranquila, hablando mucho más de lo que ya han hablado, y creo que lo Claro. llevamos como a una zona de tranquilidad donde hubo ese espacio que él expandiera y pudiera contar muchas más cosas y pedirle conceptos como la cadena perpetua, como la muerte, la castración química, todos esos conceptos que yo creo que fueron y van a ser Y eso en, reveladores en para los la libros. ciencia. Fue madre. Varias cosas. También estamos haciendo un documental, entonces esta es una novela, el reflejo de la bestia, pero todo basado en la vida real, naturalmente, en Garavito. Claro. Lo que pasa es que hacer una novela no podemos colocar los nombres de los niños ni de las No, personas total. Claro, reales. total, sí. Y es una novela que se puede leer muy fácilmente, pero es una novela fuerte naturalmente. Pero no es una crónica roja, no estamos hablando de que cogió y le pegó una puñalada ni nada de eso. Aquí hay importante que te quería decir referente a lo que nos estás preguntando. Nunca le preguntamos cómo mató a los niños. Ok. Nunca, nunca. Porque no podíamos revictimizar a nadie. Claro. Pero lo Las segundo, familias. porque eso está en la confesión de él y está en las investigaciones. Entonces, eso no necesitábamos preguntar. Era algo de lo que ya se venía hablando, algo que ya era de conocimiento público. Y además habíamos investigado bastante. Entonces, es que uno puede llegar a entrevistar a alguien y realmente confrontarlo. Y realmente decirle que usted es un asesino, usted mató, todo eso. Y de pronto tener una confrontación con él. Ese no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era llegar y saber qué pasó, dónde comenzó todo, comenzar a buscar otras preguntas y de una manera diferente. Los perfiladores nos decían, no se le vaya de frente, no tienes que irte de frente, vétele de lado y si hay una pregunta que sea como difícil, que le llegue a él algo como si fuera una tercera persona. ¿Qué haría una tercera persona si tuviera esto? ¿Sí me entiendes? Para que él no se Que no fuera sintiera directo. atacado, porque el Directamente. principal objetivo era saber todo lo que pasaba. Y te cuento una cosa, y no solamente lo de los libros, porque los libros están basados, obviamente la crónica Tras la sombra de Garavito, donde el personaje principal es Kevin, sino la novela, pues son temas de él, pero hay mucho, 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 mucho más referente a él, por ejemplo. Lo que hizo con personas que él sabía que ellos sabían que a él le gustaban los niños. O sea, hay demasiadas cosas que nos contó, porque siempre nos sentábamos y una de las cosas que nos pasaba era, siempre que él llegaba en la mañana, nosotros lo entrevistábamos de 10 a 12, de 2 a 4. Siempre que llegábamos en la mañana, él llegaba como más jovial, ¿cierto? Como que llegaba ahí Ya se fue y era como momento de metiendo en caerle el con rol, algo, inclusive sin que se sentara. Sí. Sí. Lo tomábamos, era como un auditorio y comenzábamos a hablar cómo está Luis Alfredo. A él no le gusta que le digan Garavito. Ok. Luis Alfredo, comenzábamos a hablar con él y algo nos sacaba, algo nos contaba. Entonces en ese momento no era sentado, era ahí con las cámaras mirándolo a O los sea, ojos. no es un bien tipo que cerca. está triste normal. O está en un mood. ¿Cuál es su estado? Sí. Bueno, pues es un tipo, la psicopatía nunca va a permitir, y ya dicho por la ciencia, que haya un arrepentimiento profundo, verdadero. Tampoco, pues porque es un tipo que carece de empatía. Entra en Claro. un proceso de cosificación. Para él, el niño no sentía. Entonces no vamos a tener un Garavito 100% rehabilitado jamás, según la ciencia. Garavito era un tipo que obviamente muestra señas de arrepentimiento delante de la cámara, pero ya entraría a juzgar cada quien qué veracidad tiene eso. Lo que encontrábamos sí era un Garavito muy inteligente y un Garavito que también nos presionaba psicológicamente a veces con ¿Sí? ciertas preguntas. Ah, ¿sí? Cuando Les se le- contrapreguntaba a ustedes. Claro, Sí. incluso nos retaba y nos decía, si ustedes estuvieran acá sentados no responderían eso y no sé qué. Y también O era sea, un muy juego hábil. mental Claro, fuerte. era tan hábil que un día me dijo, Rafa tuvo que viajar a Miami, me dejó 3 días solo. Ay. No, pero con el grupo No, de con- producción, Ok, ¿no? ok. Estábamos ahí, Pero camarógrafos, después llegó un sonidistas. colega que se llama Juan Guillermo Mercado, que fue También nos excelente acompañó. también. Pero no gran crean, Juan estar ahí Pecado. frente a un asesino Claro, de niños. Pero Eso claro, es de valientes, Ya, muy en un valientes. trabajo investigativo da bastante susto a esta hora para los que acaban de llegar a la sintonía y se preguntan qué es lo que está pasando y a quiénes estamos entrevistando. Señor. Está el periodista Rafael Poveda de Testigo Directo a esta Oh. hora con Kevin Pinzón, el periodista que con tan solo 18 años en su
su equipo de trabajo en el año 2020 logró que en medio de todas las solicitudes de entrevistas, Luis Alfredo Garavito, el asesino de niños, les prestara atención y les concediera las entrevistas vía telefónica y también personalmente en una de las cárceles de mayor seguridad en Latinoamérica, que es la Tramacúa, donde está este Noguera, el que asesinó a la Felipe, niña Otro de aquí de la bárbaro ciudad de este Bogotá. sí. Oye, me estaba acordando yo, hace La más o Bulgaria. menos unos 60 años, Kansas, en los Estados Unidos, ocurrió un crimen tremendo, un crimen de una familia a manos de unos delincuentes. Y eso le sirvió de pretexto a Truman Capote para escribir uno de los libros más exitosos que se han escrito en la historia de las crónicas de las muertes violentas. Ese libro se llamó A Sangre Fría. Estaba yo mirando porque es que Truman Capote se va y se encierra con los asesinos durante 3 años y logra escribir ese portentoso libro, pero fue justamente porque yo creo que de alguna manera transitó por el camino que transitaron Kevin y Rafael, y es no abordar al delincuente con un criterio vindictivo, digamos, con un criterio de venganza, sino tratar de descubrir ese personaje. ¿El por qué? El por qué, cómo llega alguien a cometer, porque es que lo de Garavito es una cosa atroz. Se habla de por lo menos, debe haber documentados unos 200 asesinatos de niños por parte de Garavito. Entonces, me acordé de eso. ¿Leyeron a Truman Sí. Capote antes de abordar a Sí. Garavito? Sí, Y incluso más está- que todo para Tras la sombra de Garavito. el escritor Cristian Valencia de la crónica novelada Tras la sombra de Garavito hace, cuando la primera conversación que tuve con él, me dijo, uy, ahí hay un Truman Capote. En potencia. Y me No, dijo, no, no, me sí. dijo, así fue como ese contacto de ustedes es muy parecido, porque Garavito me contaba muchas cosas durante esas llamadas. Era impresionante, incluso me acuerdo de una, ya que decías de que aparte uno de periodista también es Claro. humano, y yo me acuerdo cuando le diagnosticaron el cáncer, y me llamó a contarme. Y Te fue- llamó él mismo. Sí, sí. Sí, yo todos los días hablaba con él. Ajá. Y para esos días duró como 5 o 10 días sin hablarme por lo que estaba ya en el hospital. Y cuando sale me llama, ¿Qué te dijo? me dice, Chino, tengo cáncer. Y empieza a llorar. Y por mi mente pasaron muchas cosas porque uno como ser humano Claro. dice, quería decirle muchas cosas, como que, uy, ahí está la revancha de la vida, ¿no? Ven, todo se paga, no sé qué. Ujú. Pero tener que guardar silencio porque Sí. también hay una ética profesional y hay Claro. una Y ese no responsabilidad. era tu papel. Tu papel Claro, no era y ese no era juzgar. mi papel. Ese no es mi papel como periodista y también ya había como una responsabilidad también frente a Rafa. Y Oye, pues, además Kevin responderle está por siendo la muy exclusiva. honesto porque nos está diciendo, yo lo que hubiese querido decirle en ese momento a Garavito era esto, Qué pero sin bueno. embargo tuve que... Y él te llama a contarte en medio de las lágrimas, o sea... Sí, fue muy Sí. duro y tener que guardar silencio, ¿no? Quiero preguntarles entonces sobre eso que hablaron con Luis Alfredo Garavito, el asesino de niños, y que ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con él. Cuéntanos entonces qué lograron descubrir. Yo sé que hay parte en estos libros y en lo que va a salir del documental, pero ¿qué nos pueden adelantar de lo que lograron encontrar en Garavito? ¿Qué les contó? ¿Por qué lo hacía? ¿De sus orígenes? Finalmente, ¿qué descubrieron en la psicología de Luis Alfredo Garavito? Pues yo creo, Kevin es un poco más experto. Ustedes se dan cuenta, se ha Sí, metido. sí, vea, el pelado Este- sabe. Claro. Este man se metió totalmente. Y tiene Todos 20 los- años, ¿verdad? 22, ya hoy ya 22, ya llevamos 3 Aprenda, años. Pulgarín, 60 y ¿Ya nada. terminaste? ¿Ya terminaste De estudiar. de estudiar? No, estoy en la Unimpau. Yo duré... ¿No ha terminado? Tuve que aplazar... ¿Cómo? Usted le va a llegar a los decanos, venga, les tengo esta tesis, les sirve. Vea, Sí, no, Tuvo Vamos que a ver si le aplazar sirve. para poder ir a las entrevistas. Tuve que aplazar ¿Cómo? porque hubo 2 años donde Rafa me mandaba 15, 20, 30 días Wow. a viajar por todo el territorio colombiano haciendo la aprendan, investigación. ¿no ¿Te yo? aprenda? Y tuve que tomar obviamente pues un Sí, receso en señor. la universidad, pero ya estamos otra vez No, estudiando él juiciosos. tenía que viajar a todos los lugares porque parte de esta investigación era entrevistar a mamás. Claro. Mamás que fueron espectaculares con nosotros. La verdad que Hijo para de madre. ellas tiene que haber algo, naturalmente. Para que sepan antes de que se me olvide, hemos formado una fundación, Ángeles Hermosos, y queremos comenzar con la señora de Tuluá, que fue muy linda contigo, ¿cierto? Sí, un saludo si me está escuchando a la señora Emma de Tuluá. Ella me ha acogido verdaderamente como ese hijo ¿Qué que le era? falta. Una de las mamás de los niños afectados. Sí. Es el de caso- los niños asesinados. Es el caso más famoso que hubo en Tuluá. Ahí. Y ella, un día la contacto como a las 11 de la noche, llegué a su casa porque estuve todo el día hablando con la hija y no quería acceder, pero ella sí quería hablar conmigo. Y ya como hacia las 10 de la noche me dijo, dale,
la dirección es tal, mi mamá sí quiere hablar contigo. Le dije, pero a esta hora, sí, ella está esperándote ya. Ahí. Y llegué y encontré una señora más o menos de unos 85 años que me recibe con comida mía, la escritora Xiomara Barrera, y nos trata con tanto amor y me cogía las manos y me decía, si mi niño estuviera vivo, más o menos ya tendría un poquito más de tu edad. Y tengo, según también, eso es una de las cosas que nos dicen los psiquiatras forenses, es que yo conservo mucho la morfología de las víctimas. Por eso dicen que, por eso puede haber ese clic de Luis Alfredo Garavito O sea, conmigo. la razón por la que pudo haber aceptado las entrevistas, pero él vio fotos Exacto. suyas cuando usted le hizo la solicitud. No, yo creo que, no, ahí estaba como lo que te digo, él pensaba que por ahí yo tenía unos 40 años, ya al mes, que fue cuando lo fuimos a visitar sin cámaras, ahí es cuando ya por primera vez él me ve. ¿Y accede más a lo que ustedes necesitaban? Sí, claro, ahí ya empezó las llamadas mucho más constantes, mucho más largas, obviamente aclarando pues que en ningún momento recibí ningún tipo de insinuación de él, siempre fue un hombre serio, un tipo centrado. Garavito no es un loco, no es un tipo que hable cosas incoherentes, un tipo que yo creo que se pasa de coherente, siempre está con un libreto muy bien hecho y siempre es un tipo que está muy consciente de lo que hace y también de quién es. Yo creo que Garavito es muy consciente de quién es. Entonces esa mamita me miraba y incluso me sentí como un poco intimidado porque me detallaba muy bien y me hablaba mucho de su hijo. Y siempre me habló de su hijo como en ese futuro, que hubiese sido. Y yo creo que eso es lo que tratamos en estas dos novelas de enfatizar, que hay unas caras y que no solo se puede hablar de Luis Alfredo Garavito, sino que el país tiene que conocer quién fue Ronald, quién fue Jaime, quién fue Andrés, que también tenemos que tenerlos como esas personas, esas víctimas que siempre tenemos en el país, que son Garzón, que es el director del Espectador Guillermo Cano, que siempre son gente, claro, reconocida, Claro. pero creo que también acá hubo unas víctimas que tienen que tener cara, ¿no? Que no se Jue pueden madre. olvidar. A esta hora, mire, son entonces 3 libros que trae hoy Rafael Poveda, nuestro amigo periodista de Testigo Directo, Jairo. Mire, ese se llama El reflejo de la bestia, y parte de lo que estábamos hablando ahorita aquí en Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana es eso. Esto lo resume con esta frase de Manuel Teodoro. En esta historia, las voces de las víctimas son más fuertes que la voz del asesino. Y era lo que decía ahorita Rafael Poveda, era no endiosar esa imagen de Garavito, porque esa no era la idea, sino tener como ese contenido acerca de la vida, del porqué y los orígenes de este asesino. Está entonces El reflejo de la bestia, está Tras Sí, la sombra señor. de Garavito, que es crónica, y también Rafael nos trae Oye. el libro El día que me iban a matar. Todo esto lo imprime y lo saca al mercado bajo la editorial. Es que Rafael Poveda es bastante pilo, ¿ya? Vea. No solamente tiene su productora, su Oye. canal de YouTube, que tiene, ¿cuántos ya suscriptores? 1.700.000. Y la madre, en tu cara RCN. En Ay, a ver. Facebook 1.800.000 algo Se llama seguidores. Testigo Directo Editorial. ¿Y este de qué se trata? El día que me iban a matar, Rafael. Ahí. Seguimos hablando de Garavito, ¿te cuento eso? Sí, No, ¿este qué es? este brevemente, el año pasado, Kevin, yo no sé por qué me trae tantas historias, Kevin. Sí. Estaba entrevistando a un Dilo a ese paramilitar, muchacho, alias ¿ah? Picúa, y Picúa le pregunta que esto para qué es, y Kevin le dice que para Testigo Directo, y el paramilitar Picúa le dice, eso es de Rafael Poveda, ¿cierto? Sí, Ay, yo a Rafael Poveda lo iba a matar, usted. yo tenía orden de matarlo. Y él llega a la oficina y, ¿puedo decir groserías? Me dice, Sí, marica, como es todo pelado, marica. Lo iban a Pero el man matar. que lo iban a matar, entonces yo le dije, tráigase el man, pero después me dio un escalofrío increíble. Pues iba a entrevistar a su... Sí, no, y lo Hermano. entrevistamos. Que lo iba a matar. El que me iba a matar, entonces él llega y comienzo a preguntarle que, sobre todo esto fue en el año 2000, que Pastrana iba a despejar el sur de Bolívar para el ELN, para dialogar, y los paramilitares no se iban a dejar sacar y llevaron allá como 7.000 campesinos obligados a que hicieran bloqueos Ajá. en la Y de Aguas Claras, y yo fui con Caracol, porque yo trabajaba con Caracol Televisión, Ok. y cuando llego allá me di cuenta que no era un paro campesino, sino que estaban obligados los campesinos. Paro paramilitar. Y entonces comienzo a preguntarles y a contar eso y a buscar a los paramilitares para entrevistarlos, y los tipos se escondían y estaban molestos. Y Picúa llama a otro que se llamaba alias Felipe Candado y le pide permiso para matarme por radio. Y el tipo le dice autorizado. Y me iba a matar, pero como estaba el ESMAD, la policía, el ejército, pues no me pudo matar. Y ese es el comienzo. También lo entrevistamos durante mucho tiempo. Yo iba a hacer un reportaje de televisión, pero me di cuenta de que había demasiado acá.
y entonces terminamos haciendo El día que me Haciendo iban a el libro. matar, porque además en el año 2002 los que me iban a matar eran los de las FARC, porque supuestamente yo era auxiliador de los paramilitares. Pero bueno, es un libro muy interesante, Qué bien. más de mi vida, porque aproveché para contar cómo entrelazar mi trabajo en la Casa Blanca como camarógrafo, en la época de la cumbre Reagan-Gorbachev, me ¿Cómo? arrestaron en Haití una vez, arrestaron en Cuba. ¿Te ha pasado de todo, no, Sí, no, Rafa? pero antes. Se monta Está como Bueno. saladito, veré, me Oh. corro. Córraje para acá, Jota, córraje, que eso se pega, ¿oyó? Mentiras. Se pega. Dije, bueno, voy a chicanear. Es No, que mentiras. a Rafael Poveda le encanta la adrenalina. Mire dónde está, que nos acaba Sí. de contar y además, mire. A ver. El último video dice, banda criminal se hace pasar por el tren de Aragua. Las bandas venezolanas son los nuevos reyes. ¿En el amparo? Del Ecuador Santa Fe. arrinconado por los carteles de la droga. El guardián de la modelo, padre y madre de su hija. El oscuro significado de los tatuajes de pandilleros. La conexión secreta entre bandas criminales. O sea, Uy, no. usted se mueve en un mundo muy peligroso. La verdad es admirable el trabajo que hace Rafael La Poveda. madre. Yo soy súper seguidor de los videos. Yo me siento, hago crispetas y empiezo a ver video Y- tras video tras video porque es el periodismo que de pronto muchas veces no se ve en televisión. Y si Es se verdad. ve, obviamente lo de Séptimo Día, digamos que podría llegar a tener una clipsitos. similitud, pero toca esperar toda una semana. Aquí son videos tras videos Todos los días. con un grupo impresionante. ¿De cuántos periodistas, Rafael? En Testigo Directo somos como unas 15 personas. Uf. En la empresa somos 100. ¿100? ¿100? Entonces, 15 periodistas, ¿Eh? uno tras de otro. Termina una crónica uno, luego sigue el otro, y el otro se ha metido en los hoteles más peligrosos de Bogotá, en los más ¿sí? baratos, en las casas de pique de Uy, Bogotá. no. Y obviamente Hasta recientemente... préstamos en el ICETEX ha hecho, ya muy arriesgado. susto, ¿no? Uy, qué Y miedo. sobreviví. Aún lo está pagando. ¿eh? Quería preguntarle, de todos estos trabajos, ¿ha recibido, aparte de la historia de este paramilitar, ha recibido amenazas por haber contado historias? En la época de las FARC, antes de los diálogos de paz, sí, muchas. Pero no, después, no. No, Bueno, hemos recibido. Hay algunas banditas que por ahí le envían mensajes a uno, Sí, pero pero no, no, no tan, no, no. no tan Bueno, graves. que Dios los bendiga y que sigan haciendo un Hijo muy buen de trabajo. Me madre. preguntan aquí por el WhatsApp de Tropicana Ah. que dónde consiguen el libro. el libro comienza esta semana a estar en todos los lugares. No estaba. No, lo que pasa es que salieron, mira, esto ha sido increíble porque es nuestra primera experiencia. Pensábamos que publicar libros era más fácil, pero esto es largo. El Reflejo de la Bestia nos lo entregaron como 8 días antes de comenzar la feria. Tras La Sombra de Garavito fue el viernes y comenzaba el martes. Y los primeros 200 ejemplares me lo entregaron el martes. Pero sí estuvo en la Feria del Libro. Sí, claro, no, Se y nos vendió fue bien. súper bien. Tenemos un stand todavía. Hoy es el último día en el pabellón 6, están 6:30. Estos libros impresos espectacularmente por Multiimpresos Bogotá. La verdad que quedaron muy lindos los libros. Si no pueden ir a la Feria del Libro, ¿dónde los Sí, consiguen? entonces pueden entrar también a testigodirectoeditorial.com. Ahí está el ebook y también los libros físicos que se los mandamos si están en Colombia sin ningún costo. En algún momento de esa... ¿qué? Ah, no, además que en la Feria del Libro todos estos Sí, días señor. hemos estado con Rafael firmando Pero los libros, autógrafos. tomando Qué bien. fotos. Entonces, hoy los invitamos hoy para que vayan y nos acompañen el último día de la ¿A Feria qué hora del van a Libro. estar en la Feria del Libro? A las Pues, 10, tan pronto salgamos de ¿En la qué Tan pronto pabellón? vamos acá, en el 6, pabellón 6:30. 6:30 vamos. No, la verdad que la gente ha sido espectacular. Muy Nunca- exitosa la Feria del Libro. Estuve ya Sí. el domingo. espectacular. Sí. No, no había ni Todo, dónde todo, quemar. venta de comida, venta de libros, venta de todo. Se vendió todo. Sí, no, Todo. no, Vea, no, montaron hasta stands en la entrada, no de la de los arcos, sino Sí. creo que es la 24. Habían stands hasta pasando los torniquetes, o sea, Hijo una de- vaina increíble. Increíble. Quería preguntarles ya para el cierre, Rafael Poveda, y felicitándoles por este gran trabajo periodístico, dando siempre ese más que debe tener un periodista. Pero quería preguntarles, en medio de esta investigación de Garavito, ¿sintieron miedo en algún momento? No. Bueno, no sé. ¿No? Yo sí, en las jornadas de agosto, que estuve con Juan Guillermo Mercado, el periodista también que nos acompañó en toda la investigación, el día jueves, me acuerdo que me increpó, se levantó, no aguantó más la Ahí. entrevista y se levantó de la silla y me enfrentó, se me vino de frente y ¿Qué le dijo? Que lo estaba torturando. que yo era un torturador. Ay. Y Imagínese, ¿ah? yo por orden de, rico. de la guardia me salgo, dejo a Juan Guillermo con el A pesar de micrófono. haber compartido tanto tiempo. Sí, claro. Yo creo que la ofensa de él, yo creo que es más por lo que pude ¿Qué le entrar dijiste? mucho más. Pues obviamente ya sabía como muchas cosas que eran realidad y me estaba como tratando de cambiar algo en la cámara.
estaba ya como tratando de distorsionar ciertas cosas, entonces yo empecé a confrontarlo, a llevarlo, no, esto no es así, usted me había dicho que no sé qué, y empecé como a llevarlo a eso, y no aguantó la presión y se me levantó y me increpó. Entonces Juan me dijo como no, salte porque ya se está colocando como Ay. dura la cosa. Y cuando salió también a increparme, que tocó que la guardia interviniera entre los dos porque me decía muchas cosas ahí, que yo era un torturador, que yo lo estaba traicionando. Entonces yo le decía, pero ¿por qué? Si siempre fue un ejercicio periodístico, usted lo sabía. ¿Volvieron a hablar con él? Después de eso. Sí, entonces volvimos en septiembre. En septiembre volvimos, estuvimos ya menos tiempo, como un par de horas, 2 o 3 horas. Ya estaba mucho más delgado, con el ojo completamente cerrado. Ahí pasó algo que nos llamó mucho la atención y es, él había llegado y las cámaras las estábamos colocando rápidamente y nosotros estábamos los dos con él solos. Y yo le pregunté, ven Luis Alfredo, tú tienes admiradores, ¿cierto? Y se le alumbra la cara, ¿te acuerdas, Kevin? Se pone así como contento. El ojo que es siempre como, Sí. como de hielo, Brilla. como brilla ilumina. así. Y nos dice, sí, hay una chica en Carolina del Norte y alguien en España, ¿te acuerdas? Y yo, en serio, sí, como contento. Y bueno, después nos entramos a entrevistarlo. Ya nos sentamos al lado como que había como una reja ahí. Y comenzamos a hablar de todo, de la muerte, porque ya está más flaco. Y le volví a preguntar eso porque dije, si me contesta lo mismo, para el documental es buenísimo. Pues, Claro. un tipo que está diciendo que a pesar de todo esto, se siente contento de tener admiradores. Ya estaba la cámara naturalmente grabando y las luces. Y le digo, oye, Luis Alfredo, tú tienes admiradores, ¿cierto? Y ahí muy serio, ¿no? ¿Cómo alguien puede admirar a una persona como yo que ha matado niños? Ahí. Y yo, ok. Y seguimos hablando. Eso también, lo que pasa es que lo otro no lo grabamos, estábamos Claro. con Ah, él. ok. Claro. Pero nos mostró mucho y nos corroboró algo muy importante y es que él siempre tenía un libreto. Y Claro. yo creo que su propósito principal, porque a él no le gusta que hablen mal de él, era decir que al estar con la Biblia todo el día, que él lee la Biblia, que es un hombre de Dios y que Dios lo ha perdonado, Dice, que no puedo decir yo si sí o si no, o sea, no, Claro. no podemos No nos tomar eso. corresponde. Pero una persona que está arrepentida no tiene que estar a toda hora con la Biblia, ¿cierto? Y él totalmente. siempre llegaba con la Biblia. Ojo, no tengo nada en contra de eso, pero esa es mi interpretación. Garavito siempre estaba con la Biblia. Siempre, Sí, Claro, constantemente. que era como parte de la puesta en escena, digamos, de él. Está Bueno, siempre con la Biblia. de esa manera lo que interpreté está con la construyendo un respuesta que te estoy personaje? diciendo. No, es una persona que considera, bueno, seguramente él también se considera de que Dios lo ha perdonado, de pronto sí, pero que quería que nosotros contáramos eso. Y la verdad que ese no era nuestro objetivo. Claro. Tú no lo ves no lo ves en ningún libro, ni en la novela, ni en la crónica. Obviamente mencionamos eso, pero de ninguna manera queríamos hacer héroe a alguien o contar como una biografía de alguien y decir titular, Garavito está arrepentido y cree en Dios. Rafa, No. ¿hay algún riesgo de que Garavito salga de la cárcel? Pues dicen que sí, ¿cierto, Kevin? Sí, nosotros hemos estado obviamente indagando esto. Entrevistamos al doctor Francisco Bernate, que tiene muy claro el panorama judicial de él. Nos dice que desde el 2018, dadas las reducciones que él tiene por buen comportamiento, él ya hubiese podido pedir su libertad. No la ha hecho efectiva, pero ya cumplido los 24 años que se cumplen este año, a finales de este año, ya tendría que estar saliendo Luis Alfredo Garavito Vea. legalmente. Kevin, hay muchos temores precisamente por esta fecha y ustedes han estado rodeados por expertos. ¿Reincidiría este sujeto en sus acciones? ¿Qué han dicho los expertos respecto a esto? Sí, nos dicen que no puede haber como esa resocialización completa. Además que en Colombia el sistema de resocialización también no está tan fortalecido. Garavito también es un tipo que se niega a recibir muchas visitas de psiquiatras. Él tiene mucho temor o mucho como resistencia con ese tema. Incluso cuando llevamos a Xiomara Barrera, la escritora del Reflejo de la Bestia, él creía que era una psiquiatra forense que le habíamos como infiltrado ahí, metido a la brava, y entonces él le decía siempre doctora. No, es que doctora, no sé qué, doctora, no sé qué. Entonces, según los expertos, la gente que nos ha acompañado sí nos dice, no, definitivamente Garavito es un psicópata y la psicopatía no tiene Pero cura. él tiene cáncer terminal.
Mejor dicho, en septiembre, la foto que sacamos hace como una semana, se ve que está 25. muy delgado y eso fue en septiembre. Nosotros no hemos vuelto a la cárcel. O sea, Y, esta nos fecha- pasó algo que no sé si vamos a volver, porque por lo menos ese día cuando terminamos en septiembre con Kevin, yo me acuerdo que salimos de la cárcel y le dije, ya Kevin, ya no más. Ya no más. Yo no quiero más acá. Y este me miraba igual y decía, ya. Eso Vámonos. como que- Sí, como que estamos te da- saturados ya. Ya no más, no Sí. más. Pero él Es que tiene, además termina leucemia, la tiene carga. un cáncer en el ojo y pues no sabemos cuánto más dura. Pero aquí hay algo curioso, las enfermeras, hay unas enfermeras muy queridas, nos hemos hecho amigos de todos, nos decían que cuántas veces no lo han visto como a punto de morirse y al otro día está bien. Perfecto. Cierto. Tú estuviste, porque tú te metiste en el hospital cuando él estuvo, bueno, no puedo decir eso. pero- Ay, ya le embarró, Rafael. Sí, Oiga, hubo- tenía una curiosidad cuando contaron lo de las seguidoras, bueno, lo de las chicas. ¿Ustedes Ay. lograron investigar si él tiene muchos fans? Porque pasa mucho con los asesinos y uno lo ve en las Sí. películas y en los documentales. Los asesinos Asesinos en serie. terminan teniendo una exposición tan mediática en los medios de comunicación que muchas personas ¿Vea? se aferran a ellos y los vuelven dioses. Y Los Los admiran. admiran, los admiran por su mentalidad, por su frialdad. Sí, indudablemente Garavito ha recibido cartas de muchos seguidores, gente que lo admira y mira que hay Vea. algo muy curioso y es que tiene tendencia a las mujeres, porque es como un tipo de fetiche y esto no solo lo sufre Garavito, Ted Bundy se casó con una mujer, también una fan de él la embarazó, John Wayne Gacy también tiene Mason. admiradores, Mason tiene admiradores, Jeffrey Dahmer, ahorita incluso se avivó todo esto con la última serie de Netflix, la gente se disfrazaba de él, las mujeres lo admiraban y lo mismo pasa pues con asesinos como Luis Alfredo, igual pues no es menor, ¿no? Es el asesino serial de pedofilia más grande que ha dado la humanidad, no hay registro de un tipo que haya matado más de 212 niños Dios de esta mío. manera. ¿Pero él les contó? ¿Ustedes investigaron o se dieron cuenta cuando lo... En la confidencialidad con él esos 3 años me contaba muchas cosas y un día me envió unas cartas que le habían llegado de Carolina del Norte y me dijo como, mire lo que llegó, ahí se lo mando, se lo envió Pero en las ¿Qué- conversaciones qué le hablaban de decían? mujeres. No, era una chica que le decía que lo admiraba, que esperaba algún día conocerlo, que por favor le respondiera la carta, incluso le envió un dibujo como de su mano. Ay. Pero también yo lo puse a consideración de expertos y me decían, Kevin, ese ejercicio también lo hace mucho el FBI, para que él responda con algún dibujo o algún manuscrito que pueda ser también materia de investigación, ¿no? Vicios, claro. Pues bueno, la magia de la radio es esta, Mae. precisamente, la de poder contar historias a través de un micrófono mientras ustedes van en el carro, mientras están en el trabajo, mientras están en la cocina de la casa, en un taller, en un almacén, en un local y poder escuchar parte de lo que este par de periodistas han hecho dedicados en medio de la pandemia, en medio de llamadas con Luis Alfredo Garavito y salir publicado en 3 libros y muy pronto en documentales, porque si algo sabe hacer muy bien antes que libros Rafael Poveda es material videográfico y documentales y crónicas en video, así que esperamos con ansias verlo en su canal de YouTube. Así que los van a tener ahí en la Feria del Libro y van a poder ver muy pronto también los documentales. ¿Cuándo salen los documentales ya? Estamos en eso. ¿Sí? Es un proceso mucho más largo. Yo pensé que iba a ser Claro. más corto, porque va a ser para una plataforma y ellos piden muchas cosas. Me refiero en lo visual, en la dirección. Calidades, Yo lo sí. hubiera sacado hace mucho tiempo, pero más periodísticamente, ¿cierto? Como más cronológicamente. Fuimos hasta la cárcel La Tramacuba. Y No, Sigo no, es directo. que, mira, ven, es que hay tantas cosas, ¿cierto? Es que hay veces yo meto la pata, entonces digo más cosas y bueno. y la verdad que ha sido muy Ay. difícil promocionar esto porque nosotros, obviamente, que estamos trabajando con una productora de Estados Unidos y no podíamos sacar como las entrevistas con él, ni fotos, hasta que les dije, venga, pero entonces nadie nos va a creer que estuvimos allá. Sí. Por Claro. eso sacamos Sí, claro. solamente algunas fotos, pero hay mucho más material. Yo creo que puede ser un documental muy interesante, pero tiene que ser hecho por alguien que de pronto no seamos nosotros porque estamos cargados de otras cosas. Sí. Yo creo que tiene que ser alguien que llegue, mire el material, obviamente, que estaremos ahí, pero que tenga una mirada diferente, que no sea una mirada como la nuestra.
Exactamente. Son las 9 de la mañana, 8 Qué minutos. madre. Gracias a Rafael Poveda y Kevin Pinzón de Testigo Directo. A esta hora les enviamos un fuerte abrazo que van para la Feria del Libro. Y ustedes no se vayan a mover de Tropicana 102.9 porque historias como esta y muchas más vendrán en la próxima hora. Nos queda un bloque más de información. Se vienen las 3 noticias más fuertes con Jairo Pulgarín. Yo traigo otras, venimos con más información. Formación y se de viene servicio también para los oyentes de Tropicana arrancando esta semana. una tractomula cargada de humor. Humor directo. Como en esta hora fue como el tema todo delicado, Sí. analítico, Sí. pues Luchito estuvo Yo estoy calladito juicioso. para no embarrarla, pero dice Jotica. Mientras tú estabas con Rafael Poveda, libretía y 14 chistes. 14 cañonazos del humor. 14 cañonazos. Bien tramacu ahí, bien tramacu. Es más, nos va a contar uno en estos momentos. Uno, Uy, Dios santo. Luchito, Anoche- testigo directo. No le cuento, yo anoche tuve un sueño. ¿Ah, sí? Yo soñé que lo estaba persiguiendo en Patio Bonito para que usted me contara un chiste. Ay, Aquí pero está sí, el chiste. ¿De la muñeca atrapó? No, le sirve a don Rafael Poveda para testigo A directo ver. que llama... ¡Aló! ¡Ala! Hola, buenos días. ¿Así hablaba de Rafael Poveda? Me parecía la voz de Rafael Poveda. A ver, otra Hola, vez. buenos días. ¿Y quién es usted? Soy un asesino. A ver, Luchito, por eso no lo deja hablar en toda la hora. No, pero mira No, qué señor, bueno. no, señor. Es adecuado al tema. No, usted Jota. muy pasado. No, Luchito. Mire que es adecuado No, al tema. guárdeme mejor los 14 cañonazos. Déjelo, Yo lo déjelo. conozco. Ya metí a la cabeza. Hágale, Jota. hágale, ¿qué le Señor, dijeron? No, señor, Entonces- porque luego me caen a mí. Entonces, ¿qué pasó? La gente me dice Luchito. cosas muy bonitas y luego me empiezan a echar la Luchito, madre ¿y por su entonces culpa. qué? Ya le dijeron, aló. Soy un asesino. Buenos días. ¿Quién es usted? Bueno, soy un asesino en serie. ¿En serio? No, en serio. No, pero mira que si era bueno. ¿Para qué me pongo a abrirle el micrófono ahorita? Era después de las 9. Perdónanos, Rafael. La gente lo quiere así de todas maneras.